Vamos a hablar de la inclusión, específicamente en lo que es la ley de inclusión con respecto al mercado laboral, porque ya en marzo entra en vigencia plenamente un proyecto que tuvo su tiempo, que tuvo su discusión, pero por sobre todo tenía su objetivo. Hay un tema de las cuotas, podría ser más, cómo se está desarrollando también la inclusión a nivel de las empresas, de los distintos trabajos. Vamos a estar conversando sobre eso a esta hora junto a María José Escudero, cofundadora de Fundación Ronda. María José, bienvenida, muchas gracias por Muchas gracias por la invitación. A ver, especificando un poco, en marzo entra en vigencia, pero ya se ha ido adoptando, ya se ha ido informando también a las empresas lo que es esta ley de inclusión. Recordemos un poquito cuáles son los objetivos y qué contempla esta normativa. Sí, bueno, la ley de inclusión nace el 1 de abril de 2018 con un periodo para empresas de 200 o más trabajadores, donde el 1% requiere ser personas con discapacidad, que sean acreditados con pensión de invalidez o con el carnet de la discapacidad que lo entrega el CONPIN. Eso era de 1 de abril al 1 de abril del 2019, donde inician de 100 a 199 trabajadores. Desde ese momento, todas las empresas sobre 100 trabajadores requieren tener el 1% de su planta contratados con discapacidad. La verdad que la ley 21.015 ha sido un tremendo hito para el país. Primera vez que se pone en prioridad a las personas con discapacidad, pero al igual que muchas normativas, tiene muchas falencias. Tiene zonas grises, tiene espacios que no se dice el cómo hacerlo, solamente se habla de una cuota, de un número. Está la imposición, pero no la forma en que se tiene que llevar. Imposición en términos positivos, lo digo. Exacto. Pero no se dice la forma, hay un tema de información también, es más bien la cuota, el porcentaje, hay que hacerlo. Queda bastante simplificado y justamente en este tema no se puede simplificar. Exactamente, la verdad que primera vez que existe una política pública en Chile que moviliza al país en torno a estos 2.800.000 personas en Chile que son personas con discapacidad. Es algo que es un hito, que nos movilizó, como fundación nos volvimos famosos. Desde ese momento ya las puertas se nos empezaron a abrir porque las empresas y el sector público, porque es una normativa para empresas y sector público. El mayor empleador del país. Exacto. Y que hasta el minuto no se saben cifras de cumplimiento del sector público. Sí tenemos claridad con empresas, pero no con el sector público, algo que también hay que visibilizar porque deberíamos dar el ejemplo desde el gobierno, desde el Estado. Pero lo que más importa entender es que esta ley dice, sí, tú cumple con el 1%, que para nuestra fundación, Fundación Ronda, que trabaja hace 5 años en temas de inclusión de comunidades con barreras de acceso, principalmente discapacidad, pasa que no dicen el cómo cumplir y la ley no explica que lo más importante para generar procesos de inclusión efectivos y eficientes y perdurables en el tiempo es crear procesos de intermediación laboral. ¿Qué significa eso? Que un especialista, principalmente un terapeuta ocupacional, pueda evaluar el puesto de trabajo, poder entender la accesibilidad universal del entorno, las competencias que se requieren para el cargo y ahí definir el tipo de discapacidad idónea para ese rol. Claro, porque no es a cualquier trabajo. Exactamente, entonces como la ley no lo exigió, que debería ser así, porque en muchos países se exige la intermediación laboral por el modelo de empleo con apoyo, nos ha tocado ver que hay muchos casos de inclusión que han generado un perjuicio finalmente para la persona con discapacidad como el entorno cercano de sus colaboradores. Perdona, en el reglamento de la norma de la ley no se especificó, No. porque en algún minuto también estaba la duda y se dijo, bueno, en el reglamento se va a bajar de alguna manera esto. Por lo que entiendo no se hizo. No, y nosotros estuvimos de punta ahí en la oficina de los ministros, el ministro Monkever en su minuto para que hiciera todos los cambios que se supone que están en el proyecto de modernización laboral que está en el Congreso, pero que todavía no sabemos cómo quedó y qué si efectivamente va a ser. Pero en paralelo también lo pedimos en el gobierno anterior, a los dos ministros que estuvieran anterior, que se pusiera en el reglamento, pero eso no pasó. La verdad que todo el mundo también alega que por qué un porcentaje tan bajo, si en Latinoamérica y en otros países del mundo el 4% es promedio en temas de cuota de personas con discapacidad. Para la Fundación Ronda, gracias a Dios, que fue un 1. ¿Por qué? Porque tenemos a una gran mayoría de las personas con discapacidad que por este círculo vicioso de una sociedad que cierra puertas, que no tiene accesibilidad universal, que no ha tenido acceso a la educación, ha generado que sean personas que hoy día no están empoderadas, no tienen los estudios, no están capacitadas y por sobre todo su entorno más cercano, su familia, por todo este círculo vicioso de discriminación y de segregación que ha existido, de exclusión, genera que también pongan barreras para que ellas se incluyan. Hoy día muchas empresas quieren cumplir pero no están los candidatos, porque no tienen las capacidades,
la educación idónea para los roles que se abren, como tampoco porque están empoderados y están dispuestos a ir a trabajar. En ese punto, María José, al comienzo se hablaba de que la gran necesidad era el cambio muchas veces de infraestructura en los lugares de trabajo para poder acoger esta inclusión. Sí. No es solamente ese el gran punto, aquí es poder definir las capacidades, las potencialidades y por sobre todo esta, que me parece muy importante, la intermediación de la inclusión que se tiene que generar. Y no solamente con la labor, sino con los trabajadores que están alrededor, evidentemente. Sí, lo que nos pasa, lo que vemos mucho, nosotros tenemos... En el estómago. Ya, perfecto. ¿Y Caquita hizo? No ha despertado tampoco. Ya, perfecto. Y ya. Ya corra, más ratito y ya. Ya vaya. Muchas gracias. Tiene un cuerpo extraño. Tenemos un área que trabajamos con las empresas, principalmente volviéndolas inclusivas desde su ADN en muchos otros ámbitos, no solamente discapacidad. Porque inclusión no solo discapacidad, eso me encanta aclararlo. Lo más importante entender es que hoy día necesitamos un cambio cultural. Y eso no está sucediendo del todo. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo que las personas con discapacidad pueden ser solamente... Pensamos que era eso. Y eso está en el estómago y eso le acumula de gas. Y eso le produce la dolor. Sobre la endoscopía, sí se la puede endoscopía, pero la realidad. Cargos de mano de obra no calificada, o lo que se ha venido haciendo toda la vida, que las capacitamos en cargos, no sé, teleoperario, operador de bodega, capacitaciones en oficio, que son dignas y que está perfecto, pero nunca nos preocupamos de lo que quiere hacer esa persona. No se abre el abanico a lo que quiere hacer la persona. Y lo que ella tenga sus competencias, sus talentos y sus dones. No todos podemos hacer lo mismo. Y ese espacio es el que nosotros como fundación hemos buscado abrir. Por otra parte está la concientización de que el empleador no entiende que esto es un favor, que no esto corresponde al área de RCE, de responsabilidad social empresarial, sino que el talento diverso otorga valor a la compañía y genera algo incuantificable que se llama innovación social. ¿Qué valor entrega una persona con algún tipo de discapacidad en una empresa? O en un trabajo en general. Mira, ¿o qué la valores? verdad, Son varios. nosotros somos súper tajantes en decir que son personas. Yo no puedo generalizar, y que en muchas organizaciones se ha generalizado que generan mejor clima laboral. Puede ser como puede ser que no. No O sea, están obligados a generar un mejor clima laboral. puede ser que contratemos a una persona con discapacidad y sea un asaltante, un estafador, como puede ser que sea el próximo gerente general de la compañía y que genere un valor incuantificable a la organización. Son personas y hay que verla como tal. No podemos discriminar ni negativamente, no dándole las oportunidades de que se desafíen profesionalmente, de que crezcan profesionalmente, ni tampoco podemos discriminar positivamente creyendo que son superhéroes por trabajar. O lo que pasa con muchas organizaciones que como no tienen concientización, tienen miedo de exigirle a la persona con discapacidad los mismos deberes y las mismas exigencias que cualquier otro trabajador. Pero lo que sí es cierto que en distintas experiencias siempre el grado de compromiso está. Es importante cuando se le da la oportunidad. La misma oportunidad que se le puede dar a alguien que no tenga discapacidad. O sea, vamos a lo mismo. Son iguales, pero evidentemente cuando se entrega la opción, la posibilidad en una sociedad donde desgraciadamente nos falta mucho para la inclusión, tienen mayor compromiso y lo demuestran. Un porcentaje, por supuesto que sí. De hecho, es súper doloroso nosotros como fundación ver profesionales, gente que en su mayoría alcanzó estudios superiores o que por lo general, como han habido tantas barreras, la gente que tiene estudios superiores, posgrado o doctorados, que son las menos, porque también la discapacidad está muy ligada a la pobreza. Las personas que tienen estos títulos, es súper lamentable ver cómo en el fondo llegan a nuestra fundación y les preguntamos cuál es tu expectativa de renta, lo que estén dispuestos a pagar. O sea, también nos toca poder entregar herramientas de empoderamiento a esta comunidad que ha sido vulnerada en sus derechos históricamente y que hasta hace muy poco seguíamos viéndolo como minusválido, que significa menos valor proveniente del latín, o que seguimos viendo títulos en noticias o en diarios o en estacionamientos, los discapacitados, que habla que no tiene capacidad, siendo que son personas ante todo. O sea, lo que nosotros como fundación hacemos un llamado es que entender que esta ley nos abrió una puerta, como también el Decreto Supremo 50 de Accesibilidad Universal, que dice que a marzo del 2019 todos los espacios de uso público requieren ser accesibles universalmente. Hay harto trabajo para hacer. Y que eso es mucho más profundo que una rampa. Pero más allá de eso, lo importante es que creemos un cambio cultural.
donde al entorno cercano a la persona con discapacidad lo desafiemos a que puede ser lo que quiera hacer, que los dejen ser autónomos e independientes, que las personas con discapacidad empiecen a elegir desde sus talentos, desde sus habilidades, y también que la empresa esté dispuesta a nivelar la brecha. ¿Cuál es la brecha? Que hoy en día la educación en la comunidad de personas con discapacidad en niveles superior, técnico, de posgrado, etcétera, es la menos. Y eso, como no va a pasar de aquí a unos años más, necesitamos que las empresas no solamente abran cupos laborales, sino también que digan, ok, yo estoy dispuesto a invertir en esa persona. Y se invierte a través de capacitación. Exacto, y nivelarla con certificaciones, etcétera, porque hoy día las empresas también nos dicen, ah, no, mira, este candidato, que para nosotros es un lujo encontrar un candidato con esas competencias, habilidades, estudio, etcétera, nos dice, ah, pero mira, ¿sabes qué? No lo podemos dejar porque no tiene la experiencia laboral o no tiene el liderazgo necesario. ¿Cómo va a tener la experiencia laboral si no ha trabajado antes porque no le damos oportunidad? ¿Cómo va a desarrollar liderazgo si no ha tenido la posibilidad de desarrollarlo? ¿O cómo también va a adquirir esos estudios si hasta el minuto era muy complejo, si nuestro transporte ni siquiera es accesible? ¿Cómo hacemos que esas personas sean autónomas? Hace muy pocos días se vio una noticia de Felipe, joven actor con síndrome de Down, que fue discriminado, que no lo querían dejar subir a un bus. De una empresa de buses no lo querían dejar subir. ¿Y por qué? Porque le podía dar un ataque, millones de chivas en buen Chile. Chiva, más que cosas chivas. Chiva, y cosas que merman el proceso de la ley 21.015, porque si queremos que sean independientes, autónomos, ¿cómo lo podemos hacer si le ponemos barreras de inclusión? Y eso significa que el cambio cultural parte de que nosotros estemos dispuestos a ver a las personas por lo que son. Y eso me refiero que una persona en situación de calle también puede llegar a ser un empresario exitoso. Que una persona migrante podría entregarnos su cultura para yo generar un cambio un cruce intercultural, como también una persona de pueblo originaria puede salir de los estereotipos, como una persona que nace en una comunidad con barreras de acceso vulnerables socioeconómicamente podría llegar a ser un empresario revolucionario del país. María José, en los casos como Fundación Ronda que ustedes han asesorado, que conversen con las empresas, también hay, y quiero ver si es mito o no, Sí. Cuando se habla de inclusión laboral se dice que las empresas multinacionales, las que tienen de afuera, tienen un camino bastante más adelantado, corrido, y es más fácil llevar a cabo la inclusión que las chilenas. Digamos, de alguna manera hay una brecha también en términos de empresa y empresa. ¿Usted ha notado eso también? La verdad que nosotros tenemos empresas pequeñas o empresas multinacionales. Trabajamos con muchas empresas de distintos rubros, tipo minería, retail, etcétera, etcétera. Y efectivamente las multinacionales tienen un camino de recorrido porque vienen con políticas de diversidad e inclusión que se trabajan hace años en Estados Unidos, en Europa. Exacto, entonces ellos por mandato, por gobernanza, por política corporativa han bajado esto a Chile antes que otras organizaciones. Pero también nos pasa que empresas chilenas, incluso pequeñas empresas, empiezan a hacer el trabajo también de uno a uno. Efectivamente, estamos al debe en nuestro país porque en mi experiencia y como Fundación Ronda vemos que tampoco ha sido el incentivo desde el gobierno de apoyar a las empresas. Había un gran fail con respecto a la concientización, con la capacitación y cómo entregamos apoyos, porque finalmente le estamos diciendo al empresario, anda y cumple, que está perfecto porque es lo mínimo que debería hacer. O sea, que lata que lleguemos a una ley para que ellos cumplan con que el trabajo es para todos, es un derecho universal. Pero ya, que ya estamos en esa, perfecto, tienes que cumplir. Y le ponen la soga al cuello, hoy tienes que cumplir con gente que tenga una acreditación. Y según la última encuesta nacional de discapacidad, solamente el 8% promedio de las 2.800.000 personas tenían el carnet de la discapacidad. O sea, además le dijimos cumple con la persona certificada y no están certificadas. Porque tampoco, ¿quién se iba a querer acreditar con discapacidad en un mundo que discriminaba, en un país que discriminaba? Cuando hablaba, recuerdo yo la discusión que se tuvo cuando estaba viendo el proyecto de ley de inclusión y se hablaban de los incentivos y en algún minuto se habló del incentivo tributario. Exacto, a eso iba a ir. Ese es un incentivo efectivo, entiendo que no está de hecho actualmente, pero es un incentivo que podría haber sido más efectivo. Muchos decían en algún minuto, recuerdo la discusión, ok, va a haber un incentivo tributario, pero finalmente yo voy a tratar de contratar a tanta gente, no porque vea los valores o los beneficios que puede tener para mi compañía como cualquier persona que puede llegar y contratar, sino más bien por pagar menos impuestos. Creo que estamos en un proceso que efectivamente estamos creando discriminación positiva. Porque tenemos que hablar en la cancha porque hay una diferencia y una brecha muy grande.
sea, de la última encuesta nacional de la discapacidad que la hizo el Servicio Nacional de la Discapacidad el año 2015, el 61% estaba fuera del mercado laboral de las personas con discapacidad. Había una brecha que cubrir de forma urgente. Cuando una persona en una empresa decide contratar personas con discapacidad, ya sea por la ley o no por la ley, también se va a enfrentar a tener que analizar su infraestructura. Sus procesos son accesibles desde el reclutamiento y selección. Las pruebas que le entregan a los candidatos son para todos. La puede hacer una persona ciega, la puede hacer una persona sorda. ¿Cómo la van a relacionar? Si llega alguien en silla de rueda, ¿cómo accede a la oficina del reclutador? O sea, es empezar a ponerse en muchos otros escenarios y efectivamente para poder generar procesos de intermediación laboral tiene un costo. Yo he visto experiencia en otros países, me tocó estar en Uruguay dando algunas charlas y actividades y nos tocó reunirnos con la directora del Servicio Nacional de la Discapacidad, ya que se llama Pronadis, el servicio, y ellos tienen una ley de inclusión que, por ejemplo, lo que hacen es que la intermediación laboral es gratis desde el Estado. Ya. Ellos proveen el servicio hasta incluso el reclutamiento y selección. Asumen el costo que se pone. Exacto. Hoy día en nuestro país llegan organizaciones, consultoras, etcétera, a cobrar 2 millones de pesos por una persona con discapacidad. Se ha hecho también un mercado sumamente interesante respecto a eso. Pero por otra parte, también ellos lo que hacen es que entregan una subvención respecto a lo que nosotros podríamos llamar cotizaciones legales previsionales de la persona. Y que ese ahorro que va progresivo y que se va a ir quitando en el tiempo, ese ahorro sirve para que la empresa invierta en ajustes razonables. ¿Qué significa un ajuste razonable? Crear pequeñas acomodaciones a la infraestructura, a los procesos para que la persona quede cómoda y en igualdad de oportunidad y condiciones como lo exige nuestra ley 20.422 en Chile, que en el fondo es la ley paraguas de la discapacidad y que Chile la crea desde que dice, desde el 2008, yo voy a ratificar la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Tratados internacionales aquí. Exacto. Entonces, lo que pasa con esto es que se genera un fomento para que la empresa invierta. Las empresas, las grandes, pueden ser que tengan mayores excedentes para poder invertir en esto, pero las chicas no. Es que por ahí va el tema de la accesión tributaria, porque justamente pensando en las chicas es una ayuda finalmente para poder adecuar los procesos, para adecuar el ambiente y finalmente adecuarse ellos mismos a la situación de estos trabajadores. Exacto, y aparte que ha sido una ley que fue entregada en un cambio de gobierno, donde también hubo un periodo como de que nadie entendía nada. Han cambiado las reglas del juego con los dictámenes que ha sacado la Dirección del Trabajo varias veces. Y la verdad que ha sido súper complejo y tenemos a muchas de nuestras empresas sumamente confundidas. Las hemos tenido que asesorar con abogados, apoyar en concientización, porque no saben ni cómo cumplir. Y eso es un problema porque al final impacta en las personas, porque aquí no estamos hablando de números, estamos hablando de personas. Y personas que son incluidas que, como no hay recursos, porque no hay conocimiento de cómo hacerlo, generan incluir a alguien en un puesto laboral donde está siendo discriminado porque no tiene los accesos, o porque los entornos los ven menos, o que no están calificados, o también los mismos colaboradores que trabajan con esa persona no saben cómo relacionarse porque nadie les enseñó. Si en el colegio enseñáramos estos temas, no sería tema. Y ese punto es clave también, el entorno cuando llega un trabajador o una trabajadora con alguna capacidad reducida, cómo también interactúa la persona con sus trabajadores o compañeros en este caso, y los compañeros con ellos. O sea, al final también hay un tema donde hay que ponerle ojo, no es solamente plantarlo en un escritorio, por ejemplo. Eso no sirve. Y te lo digo a modo personal. Yo, bueno, con un grupo creamos Ronda y estamos trabajando y dije, mi trabajo, dejé todo por este sueño, por esta locura, que en ese tiempo nadie hablaba de inclusión. Pero la verdad que ha sido complejo y en mi equipo de trabajo más del 30% de nuestra planta de trabajo de la fundación es persona con discapacidad y ha sido un desafío poder adecuar nuestros procesos, nuestras comunicaciones. Hemos metido la pata millones de veces a pesar que trabajamos como expertos. Pasa, no sé, de tener a una persona ciega en el equipo y que de repente mandamos al WhatsApp del equipo de fundación, mandamos una imagen. Cosas súper sutiles, pero que hay que aprenderlas y hay que asesorarse y hay que estar acompañados porque en muchos momentos se aprieta la guata. Si no estamos acostumbrados a la inclusión, es algo que no es normal en nuestra humanidad, que debería serlo, pero no lo ha sido. Hay que perder el miedo hoy. Totalmente, porque además lo que nos ha pasado que nos hemos ligado a la discapacidad desde la caridad y la lástima. Eso. Entonces Desde siempre la solidaridad. que yo me meto la mano al bolsillo de acuerdo a lo que me provoca ver a esas personas que tienen que hacer esfuerzos sobrehumanos para llegar a rehabilitarse, y yo de mi bolsillo decido cuánto le doy a su rehabilitación, algo que debería ser gratuito desde el Estado.
Entonces hemos supeditado a la inclusión y principalmente a la discapacidad, a la caridad y la lástima. Entonces hoy día que yo digo, como fundación vamos a crear un mundo de empoderamiento a las personas con discapacidad, real inclusión, es sumamente complejo porque en el paradigma está que yo estoy haciendo un favor. Y siempre está la premisa en la cabeza de la gente, aunque tenga muy buenas intenciones, de que está mejor que esa persona, de que está en una posición de mayor privilegio o de que está mejor que esa otra persona. Inconscientemente y con las buenas intenciones finalmente termina marcando una diferencia. Y con muchas buenas intenciones muchas veces meten aún más la pata. ¿Por qué? Porque dicen, mira, me ha pasado mucho. Tienes a alguien con discapacidad, queremos a alguien con síndrome de Down, que se note, lo queremos poner de anfitrión. O sea, primero que todo, hiciste un análisis de puesto de trabajo, sabes si esa persona es idónea para ese rol, si tiene las competencias, entrevístalo por lo que es, no por su tipo de discapacidad. Y eso pasa mucho, que hacen cosas como de buena voluntad y terminan procesos frustrados, porque una persona no queda empoderada, también pasa a ser una carga para la organización y además también todos los otros procesos de ajuste que tampoco se hacen y que incluso en muchos casos se puede hasta aumentar la discapacidad de la persona si, por ejemplo, una persona con baja visión no tiene los apoyos y ajustes razonables en su computador necesarios, puede que ser que aumente su discapacidad. Me imagino también aumentar, por ejemplo, los niveles de frustración, que son clásicos en cualquier trabajo, pero que evidentemente aquí pueden ser bastante más. Y que son en su mayoría, no todos, pero en su mayoría son personas que han sido rechazadas constantemente. Entonces ahora que tú les dices, ya, por la ley de inclusión, ven, ábrete a la oportunidad, tienes aquí un cargo de puesto de trabajo, esa persona puede estar enfrentando un nivel de ansiedad y de nerviosismo a perder ese cargo mucho mayor. O sea, nos pasó con una contratación de un trabajador hace poco, de hecho hace un par de semanas atrás, que la empresa, el beneficio que tiene que el cargo es indefinido automáticamente. A cualquier persona, con discapacidad o sin discapacidad, da igual. Entra con contrato indefinido. Y cuando se enteró esto, el trabajador se puso a llorar. No podía creer que no tuviera prueba con un contrato a plazo fijo. ¿Por qué? Porque toda la vida en esa prueba las empresas, antes de la ley, porque ya la empresa no quiere perder a la persona con discapacidad, antes de la ley es un gasto, mejor que no. A los 3 meses. Exacto, o al mes. O al mes. María José, hablábamos al comienzo de la importancia también de cómo se va bajando las empresas de esta ley de inclusión que entra ya en vigencia completamente. Hablábamos también del tema del reglamento que no ha establecido cómo ir justamente bajando, insisto, bajando lo que es la ley. Más allá del porcentaje, que el porcentaje se puede discutir si es bajo, pero de 0 a 1 por lo menos no es 0. En ese punto, están en conversaciones con el gobierno, con las autoridades, para ir también entrando de lleno en lo que es la ley de inclusión, hacerla bien y no tener que enviar, me pongo en el peor de los casos, un nuevo proyecto de ley para poder reformular algo que evidentemente se puede trabajar. Sí, bueno, la ley ya está en vigencia desde 2018. Lo que pasa este año como un fenómeno extra a la ley es que se endurece la forma de poder verificar que la empresa cumple. ¿En qué sentido? Entra de lleno a aplicarse la ley. ¿En qué sentido? Que desde enero de este año las empresas ya no solamente pueden no contratar y tomar medida alternativa, que existen 2 medidas alternativas, o donar a una fundación que sea parte del registro de donatarios sociales del Ministerio de Desarrollo Social por ley 2015, o tener una contraprestación de servicio, un contrato de contraprestación de servicios de un tercero que tenga personas con discapacidad contratada, que cumpla su cuota y que esa persona esté en mi organización. Y eso es 2 ingresos mínimos al mes que por trabajador con discapacidad que tú requieras contratar. Hoy día, desde enero, ya no puedes tomar la medida alternativa sin tener que justificar. Y las únicas 2 formas para justificar por qué no contrataste directamente es, la primera, que la naturaleza de tus funciones no sea acorde para contratar a alguien con discapacidad, que en mi juicio como fundación es imposible poder verificar eso porque hay millones de tipos de discapacidad. Claro. Y tiene que ser demostrado eso. Y hay muchos cargos que podrían ser para una persona con discapacidad. O sea, todo el mundo piensa en la silla de rueda, pero, o sea, hay muchos otros tipos de discapacidad. Es desde un 5% que el COMPIN te acredita la discapacidad. Y la segunda es que tú hayas subido los cargos que estabas buscando a la Bolsa Nacional de Empleo, que es una página del Ministerio del Trabajo, que suben las empresas para todo tipo de personas, no solamente personas con discapacidad, y que no hayan llegado candidatos. Una licitación desierta, podríamos decir. Y que en el fondo también es súper, que también alegamos nosotros como fundación, de que cómo la empresa va a ser juez y parte. ¿Cómo va a decir, no me llegaron gente con discapacidad? ¿Cómo nos cercioramos de eso?
Eso partió desde ahora, desde enero. Se acabó esta, entre comillas, marcha blanca. Entonces ahora viene la real prueba de qué va a suceder. Porque mucha de la gente contrató con medida alternativa. De hecho, según las cifras que se dieron en diciembre por Fernando Arap, que es el subsecretario del Ministerio del Trabajo, dice que son 16.800 personas con discapacidad ya trabajando. De 27.500 que dijo el gobierno que iban a ser los puestos laborales abiertos para personas con discapacidad en el sector privado. Pero ahora la pregunta, y que hago un llamado a la autoridad y que no hemos tenido respuesta, ¿cuánto es el porcentaje de cumplimiento del gobierno? ¿Cuántos son los ministerios que están cumpliendo con la cuota? El sector, que eso parece bastante ilógico, porque del mismo sector público a lo que puedo entender con lo que tú nos cuentas, hay bastante poca información y, Exacto. y no podríamos decir si se ha hecho poco, nada o mucho. No sabemos porque falta datos. Y solo se le ha dado la visibilidad al cumplimiento en las empresas. Claro. Que también hay que decir que hay un gran también vacío o mala tipificación de las multas. Porque una empresa que no cumplió con la ley durante el año anterior, porque se mide de año anterior, de enero a diciembre, si en enero declara que no cumplió o no declara nada y simplemente no toma medida alternativa, nada, la puede multar la Dirección del Trabajo con 40 UTM si es empresa hasta 199 trabajadores y 60 UTM si es de 200 o más. El tema es que para una empresa que tiene 500 trabajadores es la misma multa que para una que tiene 200, 300 trabajadores. Por lo tanto, a la de 500 o más le sale más barato pagar la multa que incluso pagar medida alternativa o que incluso contratar. Entonces, finalmente la ley no se aplica bien. Y porque mi percepción personal de todo este proceso que hemos ido al gobierno, que hemos llevado reglamentos sombras como sociedad civil, más de 150 fundaciones nos unimos a decir cómo debería ser el reglamento y nadie nos escuchó, es que creo, y que no pasa solamente en esta ley, que muchas veces se hacen leyes, normativas, decretos, donde no se sienta a la mesa la gente experta o donde no se sienta a la mesa a la gente que tiene la necesidad. Entonces no se cumple una frase que es muy conocida en el mundo de la discapacidad que se llama nada de nosotros y nosotros. ¿Cómo podemos construir políticas, temas, si es que no es desde la misma discapacidad? ¿Cómo podemos comprender eso? Por eso nosotros como fundación, a raíz del estallido social, creamos varios cabildos con personas con discapacidad, su red de cuidadores, red de apoyo, para poder entender sus necesidades, y sacamos más de 20 medidas importantes a visibilizar en este nuevo proceso de plebiscito, de constitución, de nuevos reglamentos, porque la discapacidad aquí ha estado fuera de la agenda social. ¿Tú crees que dentro del proceso constituyente hay un espacio también para tomar el toro por las astas, como se dice, sobre el tema? A mí la verdad lo que me encantaría que pasara es algo que vi en Perú, fui a un foro iberoamericano de discapacidad en diciembre del año pasado, donde me junté con la Defensoría del Pueblo de Perú, donde ellos trabajan activamente y son defensores del tema de discapacidad principalmente, y nos mostraban que en la constitución de ellos dice que se acogen a la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, cualquier ley nacional que haga el país, si no cumple con la convención, privilegia a la convención. Y eso para mí es lo más relevante que podría pasar en nuestra nueva constitución. Si quedara la convención de personas con discapacidad, donde se habla de diseño universal, donde se habla de accesibilidad universal, de vida independiente, etcétera, 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 igualdad de oportunidad, etcétera, quedara como base para que de aquí en adelante todo se haga bajo esa norma, porque todavía seguimos con leyes arcaicas que discriminan. Bien, María José Escudero, nuevamente gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Seguimos en semana 24 y revisamos las portadas de los